Miren, esta publicación es del día 26 de agosto del mes pasado sobre la militarización de la seguridad pública, que según dice Human Rights Watch, amenaza a los derechos humanos, y tiene toda la razón. Está muy interesante. Hace un pequeño recuento para que aquellos que no tienen memoria, pues no sé, como que se les refresque un poquito la tatema y se acuerden qué son los guachos y hacia qué vamos. Dice la publicación: el plan del presidente mexicano, el Cacas, de formalizar y extender por tiempo indefinido el control militar de las tareas de seguridad pública a nivel federal constituye una grave amenaza a los derechos humanos y la transparencia, señaló hoy Human Rights Watch. El 25 de agosto de 2022, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que el presidente López enviará al Congreso una iniciativa que trasladaría formalmente el control de la Guardia Militar, el principal organismo de seguridad pública del gobierno, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. También dijo que el presidente planea presentar una reforma constitucional para que el cambio tenga carácter permanente y para que elimine la prohibición de que los soldados intervengan en tareas de seguridad pública. A principios de mes, el 8 de agosto, López anunció que estaba explorando formas legales de transferir la Guardia Nacional al control militar, incluso mediante una orden ejecutiva. Casi 2 décadas de intervención militar en seguridad pública, adoctrinados, no han logrado poner fin a la violencia implacable de los cárteles mexicanos y han propiciado innumerables atrocidades cometidas por soldados y marinos con casi total impunidad, señaló Tyler Matiz, investigador para México de Human Rights Watch. El presidente López debería abandonar la estrategia abusiva y fallida de seguridad militarizada adoptada por sus predecesores y emprender un esfuerzo para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia de carácter civil en México. Los militares, que han sido desplegados desde 2006 para tareas de seguridad pública, han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura sin reducir los niveles desorbitantes de violencia. Conforme a la propuesta del presidente, los militares estarían facultados de manera indefinida a seguir realizando una amplia variedad de tareas tradicionalmente desempeñadas por las autoridades civiles de seguridad pública. Estas incluyen detener e interrogar a civiles, resguardar la escena del crimen, recoger y preservar evidencias, detener a migrantes indocumentados y obtener órdenes judiciales para rastrear la actividad y la ubicación de teléfonos celulares. Cuando estas tareas han sido asignadas a soldados y marinos en el pasado, han detenido en forma arbitraria civiles, en ocasiones sobre la base de pruebas inventadas. Los han mantenido en bases militares sin imputarles ningún delito. Los han sometido a golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y a veces han amenazado con violarlos, a menudo para extraer confesiones por la fuerza. Soldados y marinos también han ejecutado a civiles no armados, en ocasiones de forma deliberada, y han perpetrado desapariciones forzadas. Durante el gobierno actual han continuado los señalamientos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares. Los responsables de estos abusos casi nunca son llevados ante la justicia. En muchos casos, los soldados y marinos han intentado encubrir asesinatos y abusos. Han pedido el apoyo de médicos para que trataran las heridas provocadas por las torturas que luego podrían haber sido usadas como prueba de abusos. Han colocado armas con fines incriminatorios y movido cuerpos para aparentar que las víctimas habían muerto durante un conflicto. Y han quemado o desechado en forma clandestina los restos de las víctimas. Las fuerzas militares también se han negado a divulgar información sobre estos abusos o su posterior encubrimiento, aun cuando así lo exige la Ley de Transparencia en México. En marzo, el grupo de expertos internacionales que investiga el encubrimiento de la desaparición forzada en 2014 de 43 estudiantes de Ayotzinapa informó que las Fuerzas Armadas se habían negado a entregar documentos relacionados con el caso a pesar de haber recibido órdenes expresas del presidente López.
La información que el ejército publica sobre enfrentamientos con agresores supuestamente armados también plantea dudas sobre la preparación y la predisposición de los soldados para atenerse a las normas de uso de la fuerza en operativos de orden público civil, incluyendo la norma según la cual los cuerpos de policía civil solo deben recurrir a la fuerza letal como último recurso cuando ésta resulte estrictamente necesaria para la protección de ellos o de otras personas. Durante los primeros 3 años de la presidencia de López, los guachos informaron que han tenido 640 enfrentamientos con civiles armados, mataron a 515 personas, detuvieron a 381 e hirieron a 89. Y también informaron que 21 soldados habían muerto durante ese periodo. Por lo general, las autoridades no realizan investigaciones independientes sobre el uso de la fuerza letal por parte de los guachos en las operaciones de seguridad pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en repetidas ocasiones dictaminó, incluso en 2018 en un caso contra México, que los militares solo deberían intervenir en tareas de orden público en circunstancias extraordinarias, con el fin de apoyar a los funcionarios civiles, pero no de reemplazarlos, y bajo una estricta fiscalización para asegurar que haya rendición de cuentas. El plan propuesto por López no cumple con estos requisitos. Para aprobar la propuesta de López de reemplazar a la Policía Federal por la Guardia Militar en 2019, los legisladores reformaron la Constitución de México. Estos convirtieron a la Guardia Militar en un organismo teóricamente civil, pero incluyeron cláusulas transitorias que permiten a las fuerzas militares supervisar la transición y auxiliar en las tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024, mientras se capacita a las autoridades civiles. Y esta capacitación nunca llegó, Este era el gancho. Era un gancho nada más, una mentira, para ver si picaba. Y miren, picó. En mayo de 2020, López dictó un decreto presidencial por el cual movilizó formalmente a las Fuerzas Armadas para que asistan en cuestiones de seguridad pública hasta marzo de 2024. Y ahora el PRI esto lo quiere extender hasta el año 2030, un sexenio más. ¡Qué asco! Desde entonces, la Guardia Militar ha actuado como brazo de facto de las Fuerzas Armadas. La Guardia Militar está dirigida por comandantes militares y más del 80% de sus miembros son guachos o marinos, aguacates, que perciben sus salarios a través de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, a pesar de haber sido asignados temporalmente a la Guardia Militar. La Secretaría de la Defensa también suministró o pagó todas las armas, los vehículos y los cuarteles que usa la Guardia Militar. Según investigaciones periodísticas, la Guardia Militar habría ofrecido una compensación económica a miembros no militares del organismo, en su mayoría exintegrantes de la Policía Federal, a cambio de su renuncia anticipada, y habría transferido a quienes no la aceptaron a cargos administrativos. Varios partidos de oposición anunciaron que impugnarán ante la tremenda corte cualquier decreto o ley que transfiera a la Guardia Militar al control militar por violar la Constitución, que establece que la Guardia Militar es una institución de carácter civil y prohíbe el uso de las fuerzas militares en actividades de seguridad pública en tiempos de paz. En su conferencia de prensa matutina del 9 de agosto, López, escatológico personaje y miserable, además de mezquino, manifestó que continuará con el plan y dejará que la tremenda Corte se pronuncie sobre su constitucionalidad. Sin embargo, la Corte, cuyo presidente a menudo ha votado a favor de sentencias que validaron las políticas de López y que incluso ha expresado públicamente que lo apoya, propuso en numerosas ocasiones la tramitación de causas relacionadas con la Guardia Militar, una de las principales prioridades políticas de López. Actualmente hay 7 causas. Dije propuso, es pospuso. Sí, bueno, sí, ¿verdad? Políticas, e incluso ha expresado políticamente, pospuso, sí, me perdí. Actualmente hay 7 causas pendientes ante la Corte que objetan el uso de las fuerzas militares en operaciones de seguridad pública. Esto es un desastre. Esto es un desastre y los llamados vienen de todos lados. O sea, es una necedad lo que está proponiendo el asqueroso gusano escatológico, la excreta esa que está ahí en Palacio. Es una asquerosidad.
De esto nos vamos a arrepentir más temprano que tarde. Ya lo verán, ya lo verán. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.